Puerto Rico. Paso con ustedes, chicos. Gracias, Manuel. Gracias, Mari Carmen. No solamente ese aumento de las cesáreas, pero sino que el 55% de estas, según los datos, tienen que ver con que son injustificadas. Así que eso es lo que estamos abordando, porque en el Senado se presentó un proyecto para combatir la violencia obstétrica. ¿Qué es esto y qué es lo que está pasando en la práctica? Lo hablamos con la senadora Ada Álvarez Conde, con los ginecólogos, la doctora María Suey y el doctor Josiel Medina. Y también tenemos un testimonio vía llamada telefónica que se llama, le pusimos Odalis, porque identidad protegida. Gracias por estar aquí en la mañana. Gracias. Bienvenidos, buenos días. Pero antes de arrancar con el tema, queremos que usted se una a la conversación escaneando ese código QR que aparece ahí en pantalla y respóndanos. Cuando usted fue a parir, ¿a usted le recomendaron una cesárea? Es alarmante los datos que estamos escuchando. ¿Cuándo es que llama su atención? Bueno, primero que todo, a mí este tema yo lo había escuchado antes, ¿verdad? Cuando se hablaba de las posibilidades de partos, ¿verdad? De cómo estaban las mujeres teniendo a sus hijos. Busco legislación y veo que la senadora María de Lourdes Santiago había sometido algo el cuatrienio pasado y la llamo y le digo, me interesa. Entonces radicamos esta medida juntos, también Adrián González se unió, que no estaba el cuatrienio pasado, y la radicamos para hablar de que se clasifique lo que es la violencia obstétrica. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud, donde yo tuve el placer de trabajar directamente en Washington, el promedio de cesáreas que debe uno tener es 15% por país. En Puerto Rico, el Instituto de Estadística hace 2 semanas, por eso sacamos la conferencia de prensa, dijo que aumentaron y al día de hoy están en 51% de los partos están siendo por cesárea, cuando lo recomendado es 15%. Así que lo que queremos es que se hable de esto y que una de las formas de violencia obstétrica es que haya, ¿verdad?, esa presión o que haya, ¿verdad?, como ha pasado, te toca a las 3 y quizás no estás lista, ¿Pero no qué es lo está natural. pasando? ¿La embarazada no conoce el proceso, no se está defendiendo? Bueno, tenemos una crisis, hay varias cosas y yo creo que el proyecto y que se atienda va a generar esta conversación más amplia. Pero lo que sí sabemos es que lamentablemente dentro de la crisis de salud también a veces la pagan las mujeres, porque pues si te dicen vamos a coordinarla y el lunes a viernes de 9 a 5, pues vamos a inducirlo o te voy a dar una fecha y una hora, pues no necesariamente es permitir, ¿verdad?, ese proceso natural. Y el sistema médico, el sistema de salud es otra cosa que tenemos que evaluar, que sabemos que hay una crisis con los enfermeros y enfermeras que tenemos que retener, con los doctores especialistas, ¿verdad?, que gracias a Dios tenemos aquí, pero que no sea una excusa para decir, qué raro, tenemos 51%, cuando no en el mundo es 15%. Así que el detalle es que se atienda el proyecto y que se hable de que hay una realidad de violencia obstétrica cuando hay presión o cuando te ponen fecha ¿verdad?, y hay esa coerción. Y está Odalis con nosotros. Odalis, buenos días. Buen día. Saludos, Odalis. Queremos conocer un poquito sobre su historia. Usted está embarazada actualmente. Correcto. Soy madre primeriza, apenas tengo 4 meses y en mi primera visita lo que me dejaron saber era que la cesárea era la mejor opción para mí, sin razón alguna, ni historial médico, simplemente que era más fácil, es más sencillo. Y pues es alarmante, ¿verdad? Porque uno como primera vez que está en este proceso y que te digan que la cesárea es la mejor opción, pues es un poquito alarmante. O sea, a los 4 meses le dijeron que ya necesita una cesárea sin justificación médica. Correcto. ¿Qué tiempo lleva usted de relación con su médico? Realmente es primerizo, ¿verdad? Porque estaba en un doctor que no acepta obstetras y ahora pues me tuve que cambiar. Fue esa primera visita como tal. O sea que ya usted tomó la decisión de cambiarse. Correcto, sí. Excelente. Y todo apunta a que su embarazo va bien. Correcto, sí. Gracias a Dios. Ok. ¿Qué tienen que decir ustedes que son médicos? Que a los 4 meses de gestación ya le hayan dicho la posibilidad es una cesárea porque es más fácil. No estoy de acuerdo con eso. Pienso que las cesáreas están muy altas aquí en Puerto Rico, pero hay maneras específicas de bregar con eso y no son sencillas. Hay que empezar por evaluar bien al paciente y instruirlo en lo que es quedar encinta, maternidad, y si ella espera tener un embarazo sin mucho riesgo y mucho problema, hay que empezar antes de quedar encinta. Por desgracia hay mucha enfermedad crónica en Puerto Rico y en el mundo, pero como vivo aquí, pues quiero hablar de la de aquí. La norma hoy en día es que mi paciente llegue sobrepeso o obesa a mi clínica. Ok. No es lo que había hace 30 años. Ya eso es un factor de riesgo. Eso es un factor de riesgo.
Con eso va la diabetes y la presión alta. Entonces, muchas veces me encuentro con un paciente que tiene no 1, sino 3 factores de riesgo empezando el embarazo. Cada vez que las cojo antes les digo, este es tu peso ideal, vamos a tratar de hacer dieta, si quieres quedar encinta en los próximos años, yo quiero que esté en este peso. Durante el embarazo no me vas a hacer dieta, así que este es tu momento. Okay. Hay que saber si el paciente está diabético antes del embarazo, no que me venga durante el embarazo con una azúcar altísima. Hay que saber si el paciente tiene hipertensión, que muchas veces no lo sabe hasta que el momento que llega al embarazo. Así que hay muchos factores en esa parte de aconsejar al paciente cómo llegar a su meta. Y hablando de esos factores, doctor, por ejemplo, a los 4 meses, esos factores de riesgo, ¿es tiempo suficiente ya para decirle, ok, de aquí a 5 meses ya yo puedo determinar que usted necesita una cesárea? Bueno, pues básicamente, primero que nada, lamentamos el caso de Odalis, ¿verdad? Cada caso hay que verlo en su mérito. Y cómo comenzó a los 4 meses, hay que ver cuántas visitas prenatales hemos tenido. Como dice la doctora, idealmente todo debe comenzar con una visita preconcepcional, o sea, una visita donde se identifiquen todos los factores de riesgo y ahí podamos, ¿verdad?, mitigar, ¿verdad?, hacer ese trabajo de mitigación para que ella llegue al embarazo apropiadamente. Definitivamente todos estos son factores de riesgo para cesárea, pero eso no significa que automáticamente tiene que ser una cesárea, ¿verdad? Es que en el proceso de parto puede surgir el evento de una cesárea. Así que son cosas que se identifican y si el proveedor entiende que no puede trabajar con esos riesgos, pues no se refiere. Pero yo quiero traer un punto del número, ¿verdad? Y aquí enfocarnos en el 50-51%. Esa es la tasa de cesáreas totales en Puerto Rico, que está extremadamente alto definitivamente. Pero el Colegio de Ginecólogos y nosotros, ¿verdad?, siempre buscamos más en lo que es la tasa de cesáreas primarias, que son las cesáreas en esas pacientes que nunca han tenido una cesárea. Pero una persona que ya tiene 4 meses de gestación puede decidir cambiarse de médico. ¿Otro médico la va a atender fácilmente? Porque siempre está ese cuco. Hay hay bien poquitos obstetras en la isla. Exacto. Todos los días hay menos obstetras. Y con todos estos eventos, todos los días habrá menos obstetras. Así que hay un límite del grupo de obstetras y ginecólogos que están practicando obstetricia. Y eso es un problema. Todos los días hablamos de que un hospital cierra y que la sala de parto cierra. Claro, pero el cuerpo naturalmente está preparado para ese proceso y usted ha identificado unos factores de riesgo que son sumamente importantes, pero antes de irnos, que nos traicione el tiempo, además de que la razón que le dieron a ella, de que es más fácil hacer una cesárea y hasta programarla, díganme ustedes, ¿es que el médico cobra más? No. De hecho, cobra menos. Para muchos planes muy bien, médicos cobra punto menos. aclarado. Así que no es económico, pero sí hay soluciones que tienen que ver con la institución y tienen que ver con salud. Sí, es un cúmulo de cosas. Es un cúmulo de cosas y me fascinaría que de eso se trabaje. No es solo el obstetra aquí, es todo junto. Es todo junto. Y antes que me vaya, violencia obstétrica, que yo he tenido casos, es que mi pareja consensual me dé un tiro en la barriga y que el bebé se muera. Yo he visto eso en pacientes Eso es una de las míos. formas. Ajá. Eso es violencia. Eso es una de las formas. Que me vayan a dar una paliza mientras que estoy encinta y que yo tenga que ir a ver a mi paciente en sala de emergencia, eso es violencia. Es interesante que cesáreas Matel, demás son simplemente algo que tenemos que controlar, pero ese sensacionalismo. Bueno, no es sensacionalismo, es la Organización Mundial de la Salud lo establece como no dice violencia obstétrica, dice que hay muchas cesáreas. En la violencia obstétrica. Y estoy de acuerdo. En la violencia obstétrica hay 6 factores y uno es cuando pasa eso, cuando hay un momento crítico donde yo quiero tener mi bebé y lamentablemente hay un personal o pasa algo que se vuelve un proceso violento. Que interrumpe un proceso así natural. que es un asunto, cuando se vuelve un asunto violento, porque malo es que me den el tiro, como hemos visto aquí en 20 casos, como es que yo diga, mira, como estaba diciendo la propia senadora que tuvo su bebé con el que radica el proyecto, que su ginecólogo lo quería hacer natural y al lado estaban, pero para allá, pero tenemos prisa. Y es bien interesante, senadora. Es bien interesante, senadora, que los datos de nuestra encuesta más o menos va de acuerdo con los datos que hablamos acá, porque más del 50% dice que sí, que le han recomendado una cesárea. Entonces, que se atiende el proyecto, fue radicado en marzo, estaba en la Comisión de los Ricos, lo emplazamos para que se hable de esto y se arregle. Vamos a darle ¿Y para irnos sí o no hay voluntad en el Senado para pasarlo? Bueno, estuve en una comisión que no se trabaja, ahora lo tiene Ángel Toledo, así que conozca al compañero y yo creo que con esto, depende
depende de usted, que ella me diga, yo quiero que se va el proyecto, que atendamos el tema de la cesárea innecesaria. Gracias a todos por estar aquí en la mañana. Gracias. Profesionales, Gracias. senadora. Gracias, doctora. Ahora sí.